Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marcos. Bienvenidos a otro videotutorial de JavaScript. Vamos a seguir viendo los métodos que tienen los arrays. En este caso vamos a ver dos métodos muy útiles. Uno es include y el otro es indexOf. Son muy similares, por eso los puse juntos en este video. Fíjense que en este caso coloqué un array, pero lo coloqué de otra forma que es más fácil de leer, ¿sí? En vez de colocarlo, yo le digo de la forma chorizo, un valor al lado de otro, ¿sí? Ustedes pueden presionar Enter y colocar un dato bajo el otro, y si se fijan, esto es mucho más legible. El último dato, recuerden que no tiene que llevar la coma, ¿sí? El último dato no lleva coma porque atrás de este no hay más nada, sino que se cierra entonces los corchetes. Esto es como cuando descargábamos las variables. ¿Se acuerdan que yo podía poner let cadena 1, cadena 2, cadena 3, ¿sí? Y dejarlas así, y atrás poner el punto y coma, o poner cadena 1 y abajo cadena 2 y abajo cadena 3, inclusive podría, con una posición de tabulador, colocarlas de esta forma y es más fácil de leer, más fácil de interpretar. Bueno, lo mismo pasa acá entonces con este array, que lo declaré como una constante, nombres, y adentro tiene obviamente nombres. Ahora, vamos a ir a ver los métodos. Si yo pongo console y ponemos nombres y hacemos referencia al punto para acceder a un método, podemos empezar con includes, ¿sí? Y includes lo que va a hacer es fijarse si incluye algo. Fíjense, include retorna un booleano, o sea, true o false, dependiendo si encuentra el valor o no. No funciona con Internet Explorer. De todas formas, hoy Internet Explorer creo que ya no lo usa casi nadie, pero digo, ténganlo en cuenta. Entonces, yo le pregunto, include, por ejemplo, Marcos. Obviamente lo pongo, es un string, lo tengo que poner entre comillas, porque si no, no lo va a reconocer. Entonces, ¿incluye? Le estoy preguntando, ¿incluye Marcos? Obviamente sí, me dice que sí lo incluye. Ahora, supónganse que yo necesito saber si lo incluye más de una vez. Entonces yo puedo determinar, ¿sí? Puedo determinar dónde quiero que empiece a buscar, ¿sí? O si necesito asegurarme que después de una cierta posición, si después de tal lugar de índice incluye esta cadena, puedo poner una coma, ¿sí? Y puedo decir, después del índice 3, ¿incluye Marcos? Y fíjense que me dice que sí. Fíjense que el índice 3 es 0, 1, 2, 3. Después de Rodrigo, ¿incluye Marcos? Y sí, lo incluye aquí. ¿Sí? Entonces, este dato es opcional. Pero si yo pongo coma y un número, estoy diciendo después de qué posición de índice quiero que busque ese dato y que me diga si lo encuentra o no lo encuentra. También es importante notar de que esto que estamos haciendo acá, esta búsqueda, es, como ya sabemos todo en JavaScript, reconoce mayúsculas y minúsculas. Así que no es lo mismo Marcos que Marcos descrito de esta forma. Fíjense que Marcos con mayúscula acá no existe, y como no existe, me dice que esto es false. Para este tipo de situaciones tenemos la chance de poder usar los métodos de los string. Podemos poner punto y colocar to lowercase para obligar a buscar la cadena en minúscula. Entonces yo acá es como que hubiera puesto Marcos en minúscula, ¿sí? Y estoy entonces obteniendo el resultado que necesito, porque supónganse que yo sé que todos los valores que se ingresaron a este array fueron ingresados en minúscula, o que todos los valores fueron ingresados en mayúscula. Entonces yo acá pondría to uppercase, si ese fuera el caso. Bien, esto con respecto a includes. ¿Dónde lo pueden utilizar? Recuerden que esto devuelve un booleano, así que si ustedes tuvieran que hacer un if para revisar un array y ver si un valor se incluye o no se incluye, ustedes podrían poner un if, ¿sí? Y decir si nombres, ¿sí? Punto include, por ejemplo, un nombre. Ustedes necesitan revisar si tiene X nombre este array o si tiene X dato, por ejemplo Gastón, ¿sí? No es necesario que pongan es igual o triple igual a Gastón, porque esto por sí solo,
¿sí? Si lo encuentra, va a devolver true. Así que si lo encuentra, van a abrir y van a cerrar las llaves y van a poner, no sé, un console log o lo que ustedes quisieran. O sea, como dije, no es necesario poner el triple igual ni doble igual a Gastón, porque esto ya retorna true or false, ¿sí? Si lo encuentra, va a retornar verdadero o falso. Esta es una de las utilidades que pueden tener, por ejemplo, usar include para buscar un valor, ¿sí?, dentro de un array, que les puede interesar encontrar. Después tenemos el otro método, ¿sí?, que el otro método es entonces indexOf. IndexOf, ya lo vimos con las cadenas, acá es exactamente igual, ¿sí? Lo que va a hacer IndexOf es fijarse si existe este valor, pero si existe, lo que nos va a retornar es la posición del índice. Posición del índice. Y si no existe, -1. Acá me dice que no existe, pero me dice que no existe por el problemita de la M en mayúscula. Si yo pongo M en minúscula, me va a decir que sí existe en la posición 0. Y de hecho, 0, 1. Así que en la posición 0 existe Marcos. Ahora, supónganse que yo necesito saber si después de la posición 0 si vuelve a existir Marcos. Así que, al igual que el método anterior, yo puedo decir entonces, coma, a partir de la posición 1, ¿existe Marcos? Sí, existe en la posición 5. Veamos, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Existe en la posición 5. O sea, puedo seguir buscando. Y si en la posición 5 existe y quiero ver si existe más adelante, entonces pongo en la posición 6. Y a partir de la posición 6 no existe por ahora. Pero si yo coloco otra vez acá Marcos, vemos que sí existe en la posición 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En la posición 7 se vuelve a repetir entonces Marcos. ¿Se entendió? Es igual que include, nada más que esto lo que va a retornar es la posición del índice o -1. Y también puede ser usado dentro de un if para saber si existe o no existe este dato dentro de un array, ¿sí?, haciendo en este caso una comparación con -1. Por ejemplo, en vez de poner includes, pondríamos indexOf. Por ejemplo, esto así. Lo pondríamos acá y pondríamos acá que queremos saber con -1. ¿Sí? Y tenemos que sí existe. ¿Sí? Incluso podríamos ver la posición. ¿Sí? Podríamos hacer que nos muestre la posición. ¿Sí? Y como ven, nos muestra la posición 7. O sea, el if se encarga de fijarse si Marcos existe después de la posición 6, en este caso. Podríamos dejarlo sin ninguna y nos va a decir que existe en la posición 0. ¿Se entendió esto? Esto va a retornar un número. ¿Sí? Si lo encuentra a Marcos, va a retornar un número, cualquier número. Supónganse que lo encontró, como dice acá, en la posición 0. Así que todo esto se reemplaza por 0. Va a decir 0. ¿Es distinto de -1? Sí. O sea que es verdadero. ¿Sí? 0 es distinto de -1. Correcto. Es distinto de -1. Entonces entramos en este console log. Y acá le estoy diciendo console log nombres indexOf Marcos. Entonces le estoy diciendo, fíjate adentro de nombres si existe Marcos. Y si existe, retorname la posición. ¿En qué posición lo encontraste? En la posición 0 me muestra entonces 0. Es lo mismo que yo acá pusiera console log 0. Y me está mostrando 0. ¿Sí? Eso es lo que está pasando o lo que está haciendo este programa. Voy a hacer control Z. Si yo le digo, fíjate si después de el índice 2 existe, me va a decir sí, existe en la posición 5. ¿Ok? Marcos existe en la posición 5. Console log 5 porque todo esto devuelve 5. Entonces termina quedando console log 5. ¿Ok? Bien. Espero que les haya gustado. Como siempre, suscríbanse, den like, compartan, dejen sus dudas o preguntas bajo el video y los veo mañana en un nuevo video. Chau, chau.